con lo que es mortalidad materna. A modo de introducción vamos a ver que la mortalidad materna se ha visto como un indicador altamente sensible de las condiciones de vida, salud y desarrollo de la población y del país en general, ¿no? En algunos estudios actualmente se ha visto que el 34% de mujeres en edad fértil tienen un nivel de instrucción de primaria o menos. La tasa de natalidad en áreas rurales y sectores marginales alcanza niveles superiores a 30.000 por año. También que el 27% de las gestantes no reciben atención prenatal y además que hasta el 75% de gestantes han señalado como lugar de parto su domicilio, ¿no? Sí, a ver, antes, tienes que aclarar bien ahí. Dice, la tasa de natalidad en áreas rurales y sectores marginales alcanza niveles superiores a 30 por 1000. 30, no 30.000. 30 por 1000. ¿Qué significa? Al año. ¿Qué significa? Estamos hablando de 3%. 3%. Ya. Entonces, en el campo ahora nacen 3%. En el campo. Ahora, ese dato es diferente en la ciudad, ¿no? 2.7 me parece que es. Avancemos. También vamos a ver que la muerte materna, aparte de lo anterior, refleja lo que es la evolución de la salud materna y la capacidad resolutiva del sistema de salud en nuestro país, y además constituye el tercer objetivo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del país. Y bueno, las cifras de muerte materna nos permiten evidenciar no solo lo que es la respuesta y la capacidad del servicio de salud, ¿no?, sino también lo que es medir las brechas sociales existentes en nuestras distintas poblaciones y la accesibilidad de la atención de calidad, ¿no? Justamente lo que antes mencionaba, ¿no?, que la mayoría ha dado parto en casa. Y también esto independientemente de la edad o el estrato social, procedencia o cultura de las pacientes, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la mortalidad materna? Según la OMS, se define como la muerte de una mujer durante el embarazo o dentro de los 42 días posteriores a la finalización del embarazo. Esto debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención, ¿no? Esto excluye a lo que son muertos por causas incidentales como accidentes y incluye lo que son muertes directas, que son por complicaciones obstétricas, e indirectas, que son por enfermedades preexistentes agravadas por el embarazo, que lo vamos a ver en la siguiente. Lo que es la clasificación, como les decía, hay muertes maternas directas e indirectas. Las directas se dan hasta en el 80% de los casos. Estas resultan de complicaciones obstétricas del embarazo, parto o puerperio, también de intervenciones o de omisiones en el sistema de salud, ¿no?, también del tratamiento incorrecto o de una cadena de eventos que sean originados por cualquiera de estas causas, ¿no? Dentro de estas tenemos, por ejemplo, lo que son la hemorragia intraparto, posparto, también lo que es atonía o ruptura uterina, aborto séptico, preeclampsia, eclampsia, etc., ¿no? Luego tenemos lo que son las causas, la muerte materna indirecta, que ocurre más o menos un 20%. Esto resulta de una enfermedad previamente existente o una enfermedad que aparece durante el embarazo, pero que no es causada por causas obstétricas directas, y además que estos son agravados por los efectos o los cambios fisiológicos que hemos visto porque son propios del embarazo, ¿no? Dentro de estos tenemos, por ejemplo, cardiopatías, afecciones respiratorias como neumonía, por ejemplo, trastornos autoinmunes, trastornos psiquiátricos, neoplasias, TBC, VIH-Sida, malaria, etc. Ahora también tenemos que diferenciar lo que son muerte materna incidental y muerte materna tardía. La incidental es la que no está relacionada con el embarazo, parto o puerperio, ni con la enfermedad preexistente o intercurrente agravada por el embarazo, ¿no? Es decir, que no está dentro de las causas ni directas ni indirectas, ¿no? Esto puede ser causas accidentales, por ejemplo, un accidente, ¿no?
Bueno, y la muerte materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, pero esto es después de los 42 días posparto, pero antes de un año de la terminación desde la terminación del embarazo, ¿no? Acá estas muertes no se consideran para lo que es el cálculo o la tasa de muerte materna, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Continuando con los indicadores para medir la mortalidad materna, tenemos dos principales que vamos a usar. Primero es la razón de mortalidad materna, que en sí lo que va a hacer es que nos va a dar o brindar el número de funciones maternas por 100.000 nacidos vivos. Se usa una fórmula que en este caso es número de muertes metales en un periodo que en este caso es un año, y sobre el número de nacidos vivos en un año, esto multiplicado por 100.000. Principalmente, ¿qué va a medir? Va a medir el riesgo obstétrico una vez que la mujer haya quedado embarazada y el progreso en los servicios de maternidad. Y lo segundo es la tasa de mortalidad materna, que es diferente a la anterior, ya que esta nos va a dar el número de funciones maternas por 100.000 mujeres en edad reproductiva, definida en este caso de 15 a 44 años, de 10 a 49 o de 15 a 49 años. La fórmula que se va a usar va a ser tasa anual de muerte materna y va a ser el número de muertes maternas en un periodo, que en este caso es un año, sobre el número de mujeres en el tiempo de edad reproductiva que se va a usar, en este caso de 15 a 49 años, multiplicado por 100.000. Va a medir principalmente el riesgo de morir y va a incluir tanto la posibilidad de quedar embarazada, que, o sea, por eso se usa en mujeres de edad fértil, como de morir durante el embarazo o el puerperio, y también va a medir el progreso en los servicios de salud reproductiva. Las principales causas de muerte materna, estas definidas por la OMS, tenemos primero la hemorragia grave o obstétrica, luego las infecciones, procesos hipertensivos, complicaciones en el parto y el aborto. Siguiente. En este cuadrito, que es de MINSA, se hizo como que una tablita del 2019 al 2023 con las principales causas de defunción. Dividimos en dos partes, las causas directas e indirectas. Las directas, como primer lugar está la hemorragia obstétrica, luego los trastornos hipertensivos, luego los abortos, infecciones obstétricas o sepsis y otras causas directas, y como indirectas ya son otros factores que no influyen tanto, como en este caso fue el COVID, en la época de la pandemia, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades neoplásicas, trastorno cardiovascular, enfermedades del sistema respiratorio, sistema digestivo, enfermedades infecciosas y otras causas indirectas. Los principales factores de riesgo que van a tener para muerte materna, tenemos, está dividido en tres partes. Primero las generales, obstétricos y personales. Dentro de los generales está la edad, la multiparidad, que el embarazo sea no deseado, en este caso que la mamá quiera abortar, que haya tenido un intervalo intergenésico muy corto, que no haya tenido control prenatal, la talla y otros factores predisponentes. Dentro de los obstétricos, principalmente van a estar que haya tenido abortos previos, que sea un embarazo ectópico, que sea el sea prematuro, que tenga preeclampsia o eclampsia, que tenga cesáreas previas, hemorragias y otros. Y dentro de los personales, que tenga hipertensión, infecciones, tuberculosis, diabetes, desnutrición. Bien, en cuanto a epidemiología a nivel global, podemos ver que las causas de mortalidad materna vienen a ser las mismas, ya conocidas: los temas de hemorragias graves, los temas de infecciones en el puerperio, trastornos hipertensivos que pueden ser preeclampsia, las complicaciones en el parto y obviamente abortos peligrosos, ¿no? En 2023, según la OMS, el estudio que se realizó, que es lo que más reciente, cada día murieron más de 700 mujeres por causas prevenibles, ¿no? Esto haría una equivalencia aproximada de una muerte cada 2 minutos. Si bien entre el año 2000 y hasta el 2023 hubo una reducción aproximada de casi el 40% en cuanto a la mortalidad materna, se vio que de este 40% del restante que quedaba, básicamente el 90% de todas las muertes maternas se dieron en países de ingresos bajos o medios bajos, de los cuales había una equivalencia de que se tenían unos 346 casos de muerte materna por cada 100.000 nacidos vivos,
frente a 10 casos de muerte materna por cada 100.000 nacidos vivos en países países ricos, ¿no? De ingresos altos. ¿Sí? Bien, en cuanto a la epidemiología en el Perú, acá podemos ver un gráfico que se basa básicamente en el número de muertes maternas anuales, que va desde el año 2000 hasta el 2024 y hasta la semana 47 del año 2025, en donde podemos ver que si bien ha habido una disminución en lo que serían las muertes maternas en el Perú, con unas pequeñas fluctuaciones que se pueden ver, demuestra en sí que en el año 2020 y 2021, que era época de COVID, no se ha tenido una respuesta adecuada, ¿no?, frente a estos casos, presentando que en el 2020 se dieron 455 muertes maternas y en el 2021 508 muertes maternas. Sin embargo, la curva ha ido reduciéndose y esto va en base a lo que ya se comentó de que para el 2030 se tenía una meta, ¿no?, de reducir las muertes maternas a un menor, o a llegar a menos de 70 muertes maternas en 100 meses. Siguiente, por favor. Este cuadrito es el número de muertes maternas por semana epidemiológica. Básicamente podemos ver, ¿no?, se puede decir el aumento que hubo entre los años 2020 y 2021, que representan estos gráficos, y que en principio nos darían una respuesta a que podríamos determinar en qué momentos del año pueden haber picos que podrían tal vez afectar en cuanto a la epidemiología, ya que podrían presentarse incrementos en lo que sería brotes de enfermedades, saturaciones del sistema de salud como tal, o incluso en ciertas temporadas del año, ¿no?, que podrían evitar acceso a establecimientos de salud. ¿Sí? En cuanto a las muertes maternas, directas e indirectas, englobando todos en cuanto a los departamentos de Perú, podemos ver que Loreto y Lima Metropolitana presentan la mayor tasa de mortalidad materna. Sí, en principio Lima Metropolitana, porque acá es donde se concentra el mayor porcentaje de población en sí del país, ¿no?, y por eso puede haber mayores embarazos, mayores partos como tal, ¿no? Sin embargo, Loreto no concentra obviamente tanta población. Aquí básicamente se va a dar por el tema de que es la extensión en sí de lo que sería la región, ¿no?, que podría dificultar en cuanto al acceso a los sistemas de salud, sobre todo las dificultades geográficas, ¿no? Sin embargo, también tenemos que Cajamarca, Piura, Puno, Cusco no se encuentran muy alejadas de estos promedios en sí. Sobre todo porque, a diferencia de Loreto, que tiene una región muy extensa, estos departamentos en sí contienen grandes zonas rurales, ¿no?, que también en su medida dificultan el acceso a los servicios de salud, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cuanto a la proporción de muertes maternas por etapas de vida, o básicamente por la edad, podemos ver que la mayor predisposición que se tiene de muertes maternas ocurre en los 30 y los 59 años, ¿no?, en el caso de mujeres. Sobre todo en este caso porque ya a esta edad empiezan a aparecer lo que son enfermedades crónicas, ¿no?, como podría ser hipertensión, diabetes, obesidad, cardiopatías, ¿no? Y a diferencia de los embarazos adolescentes entre los 2 y 17 años, que tal vez no tienen un porcentaje elevado, también demuestra que aún se sigue siendo muy, o no se da como tal una buena educación sexual, el tema de la planificación familiar o un control prenatal que pueda ayudar, ¿no?, en estos casos a que se eviten las muertes maternas. Bueno, ahora continuando con el momento, este es básicamente el contexto en el cual va a ocurrir la mortalidad materna, y como podemos observar, aquí va a ser mayor en el puerperio, porque el puerperio se va a asociarse a mayores complicaciones después del parto, y como ya les mencioné anteriormente, va a ser desde el nacimiento hasta los 42 días de vida, ¿no? Con respecto a lo sociodemográfico, esto va a depender, ¿no?, del nivel de educación de una persona, de la zona de residencia, tanto si es rural o urbana, porque las personas que viven en zonas rurales pues va a ser mucho más dificultoso el acceso, tanto como el transporte, y la geografía va a ser mucho, ¿no?, que varíe mucho tiempo, ¿no? Luego tenemos también que se va a asociarse de acuerdo a la ocupación. Como vemos en este cuadro, va a ser más frecuente en aquellas mujeres que son
de muerte según el nivel educativo ha sido mucho mayor en aquellas personas que, pese a que tenían la secundaria completa, tienen valores muy altos, ¿no? Y también vimos en el anterior cuadro que es mayor en aquellas, puede retroceder por favor, en aquellas personas de raza mestiza, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto a la proporción de muertes maternas según la causa, aquí como podemos observar, la principal causa es la hemorragia obstétrica. Tal como lo mencioné anteriormente, la hemorragia obstétrica va a ser una de las causas, no solo a nivel mundial. Y como segunda causa tendríamos a causas indirectas, que como ya lo mencionaron, se van a asociarse a, ya sea porque presentaba complicaciones de las comorbilidades que presentaba la madre, ya sea hipertensión, algún problema endocrinológico, no inmunológico. Y como tercera están lo que son los trastornos hipertensivos del embarazo. Siguiente. Entonces, las principales causas de muerte materna, según la región geográfica, lo hemos dividido, ¿no? Por la costa, selva y sierra. Y aquí vamos a seguir notando que hay mayor prevalencia de hemorragia posparto, seguida, ¿no?, de causas indirectas, que como en el caso de la sierra, y como ya les he mencionado, se puede asociarse a aquellas comorbilidades que se han complicado en la madre y posteriormente los trastornos hipertensivos y otras causas directas que podría ser ya sea la preeclampsia o algún tipo de infección, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, las causas de muerte según la edad, aquí vamos a ver que hay una prevalencia en aquellas mujeres que son de 25 a acá, de 25 a 30, porque este es el rango de mayor edad reproductiva, por lo cual por lo cual la incidencia va a ser mucho más alta. Posteriormente, aquí vemos que va a descender, ¿no? Siguiente, por favor. Y con respecto a la razón estimada de muerte materna, como ya les he mencionado anteriormente, se va a sacarse al vivir, ¿no?, el número de muertes sobre el número de muertes maternas sobre el número de nacidos vivos por 100.000 nacidos vivos. Por lo cual, nosotros vemos que del 2002 al 2021 pues ha ido creciendo, ¿no? Y eso se puede verse por muchos factores, como por ejemplo que ahora hay más aseguramiento en el sistema de salud, ya que el crecimiento del seguro de salud integral ahora cobertura a más mujeres, también porque ahora hay más partos institucionales, también porque ahora hay muchas más políticas sociales y se ha reducido la anemia por medio de algunos programas como es el Caliwarma, juntos, ¿no? Lo cual ha mejorado no solo el estado nutricional, sino también la educación hacia las madres, ¿no? Siguiente, por favor. Y con respecto al número... Ahí dice, razón de mortalidad materna estimado según años, Perú. Como dice Perú, incluye MINSA, incluye Seguro Social, o sea, de Salud, incluye la policía, ejército, es del Perú. Estos datos no es solo de MINSA, incluye, porque ahí mencionas como hay mayor aseguramiento de mujeres, en el seguro das a entender de que ahí no entran las mujeres que se mueren en el seguro. Entran también a esto, por eso hablan del Perú. Y con respecto al número estimado de muertes maternas en un año, estas van a ser las muertes contabilizadas y el número de muertes estimado de muerte materna absoluto, puede aumentar, pero si la razón de muerte materna baja, pues esto no va a ser proporcional, porque la razón de muerte materna va a bajar en el caso de que los nacidos vivos aumenten, por lo cual ambas medidas, tanto el número estimado como la razón de muerte materna, se tienen que interpretarse de manera conjunta, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología en nuestra ciudad del Cusco, aquí podemos observar, ¿no?, que ha habido una variación del 2000 al 2007, y esto puede corresponder, ¿no?, a que ha habido una mejora en los registros, o porque ha habido más intervención, ¿no?, con los seguros, entre otros.
Pero, y luego vemos que a partir de, ha incrementado, ¿no? A partir del año 2020, y eso podría deberse a lo que es la pandemia, y luego ha vuelto a decir. Siguiente, por favor. Estoy feliz. Pásale, por favor. Bueno, estos son el número de muertes maternas acumuladas por semana, y estas, bueno, al estandarizar por semanas, ¿no? Esto es por las semanas totales en cada año, ¿no? Siguiente. Ya. Luego, acá vemos la proporción de muertes maternas según el grupo de edad, y aquí nuevamente vemos, ¿no?, que de 20 a 35 años es el rango en el que hay mucho más incremento de mortalidad. ¿Por qué? Porque aquí es donde es el periodo de, es el periodo, ¿no?, de edad reproductiva de las mujeres, por lo cual es mayor aquí. Luego vemos que aquí es mucho más a nivel de puerperio, ¿no?, ya que el puerperio se va a asociarse con, como ya les he mencionado, las principales complicaciones del embarazo, como la hemorragia posparto, asociadas, ¿no?, a la autonomía uterina, la retención placentaria, la ruptura uterina. Siguiente, por favor. Posteriormente, ¿no?, vemos que la proporción de muertes según la causa, aquí nuevamente sigue estando a la cabeza lo que es la hemorragia obstétrica, lo que ha ido incrementando, ¿no?, incluso en el 2025, que ha estado a niveles superiores, seguido de lo que es el trastorno hipertensivo del embarazo, y posteriormente causas indirectas, ¿no?, que, como les he mencionado, podría ser una complicación de alguna comorbilidad. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, para hablar de la prevención de la mortalidad materna, primero vamos a ver lo que dice la OMS. Esto se viene haciendo recomendaciones, prevenciones a nivel global, y empieza diciendo que hay que prevenir embarazos imprevistos, por lo cual la OMS sugiere que tenemos que darle tanto anticonceptivos, servicios para someterse a abortos en condiciones de seguridad, a una atención de calidad después del aborto, tanto a mujeres en edad fértil como a adolescentes, que, bueno, eso es lo que dice la OMS básicamente. Dice también que todas las adolescentes necesitan acceso todas las mujeres, perdón, necesitan acceso a cuidados de alta calidad durante el embarazo, así como durante el parto y en el puerperio. Esto, digamos que refleja la teoría de la OMS, que la mortalidad materna aumenta en países poco desarrollados, donde obviamente no van a haber acceso a cuidados de alta calidad, ya sean por cuestiones geográficas o cuestión de que no hay un hospital como tal que tenga una buena calidad. Los partos tienen que ser atendidos por profesionales de la salud cualificados, ya que la atención y el tratamiento oportunos pueden, tanto en el caso de la mujer como del recién nacido, decantar la balanza del lado de la vida. Esto se refiere a que tiene que ser un profesional, ya sea un médico, de preferencia un médico, y no como en el caso de nuestro país, que a veces son técnicos, a veces son comadronas, a veces es gente que no tiene, digamos, el estudio necesario como para poder manejar un embarazo y mucho menos un parto. Siguiente, por favor. En cuanto a la siguiente parte, habla de prevención más específica, de las tres causas más frecuentes de mortalidad materna. Primero, la OMS dice que las hemorragias graves después del parto pueden matar a una mujer sana en cuestión de horas, si es que no recibe atención, para lo cual se recomienda inyectar oxitóxicos inmediatamente después del parto, la cual dicen que reduce de manera efectiva el riesgo de hemorragia. Luego, las infecciones, que son otra causa bastante importante en el mundo, que se pueden eliminar mediante una buena higiene y reconociendo obviamente y tratando los signos de infección, ya sea fiebre, inflamación, leucocitosis, todo ese proceso que ya conocemos nosotros. Luego, que la preeclampsia debe detectarse obviamente mucho antes del parto y tratarse adecuadamente antes de que aparezcan complicaciones como vendría siendo la eclampsia o cualquier otra complicación que se pueda presentar y que pueda ser potencialmente mortal. Esto con el sulfato de magnesio. Siguiente, por favor. Mientras que en el Perú, de manera específica, en nuestro país, hay un programa que se está desarrollando durante este año, que es la respuesta a emergencias obstétricas y embarazos no deseados, que es por la Organización Panamericana de la Salud y por MSD, que es una compañía farmacéutica gringa, creo, la cual desarrolla este programa que se basa en toda Latinoamérica, pero que se enfoca en Honduras y en Perú, y que, como bien dice su nombre, va a ayudar tanto económicamente, principalmente, creo,
a las emergencias obstétricas y embarazos no deseados en nuestro país. Luego tenemos que evaluar bien la cobertura, el perfil de edades, la oportunidad y la calidad de atribución de causas, así como las limitaciones impuestas por el acceso geográfico a servicios de mayor capacidad resolutiva en nuestro país. Este vendría siendo un esfuerzo, digamos que, de varios sectores, no solo del sector salud, sino que también, digamos, del Ministerio de Transportes, para el mejor acceso, todo este proceso que se tiene que dar para poder llegar a una mejor atención a las madres y disminuir todo este proceso de mortalidad materna. También ver los cambios de causalidad, mejorar nuestros indicadores y monitoreo de la resolución de la reducción de muerte materna, y finalmente estimar de forma confiable y sistemáticamente comparable a la razón de muerte materna a nivel nacional y subnacional, los niveles, tendencias, perfiles, los determinantes. El Perú tiene que tener las capacidades técnicas para poder disminuir la muerte materna y alcanzar la meta de la cual ya habló mi compañero en el 2030. Únicamente haría falta darle una mayor prioridad política. Eso es a lo que me refería un poco, que si bien el trabajo de los médicos es disminuir la mortalidad materna, no podemos hacerlo sin todo el apoyo del Estado, de todo el gobierno, y que deberíamos reducir toda esta mortalidad materna teniendo, digamos, un mejor acceso, mejorando algunas leyes, mejores normas para poder disminuir la mortalidad materna. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones, la razón de mortalidad materna mostró una tendencia decreciente entre el 2015 y 2019, como pudimos ver, pero desde el 2020, por la pandemia del COVID, se revirtió drásticamente este avance, y para el 2021 el país registró 493 casos, más de la mitad, un 63% más que en el 2019. Aunque a partir del 2023, hace 2 años, se ha logrado una reducción cercana al 10%. Las cifras actuales exigen intervenciones urgentes y sostenidas, porque aunque estemos disminuyendo la mortalidad materna, según parámetros internacionales, todavía es bastante inaceptable que mueran tantas madres en nuestro país. Yendo un poco más particularmente, en Cusco, desde el 2021, la principal causa de mortalidad materna en Cusco fue la hemorragia obstétrica, excepto en el 2022, cuando fue trastornos hipertensivos del embarazo. Y asimismo, en Cusco, la edad donde se produjeron muertes maternas, más muertes maternas fueron desde los 20 hasta los 35 años, y la mayoría durante el puerperio. Comparando estos dos datos, como ya dijeron mis compañeros, la principal causa de muerte materna en el Cusco podríamos deducir que vendría siendo la hemorragia posparto, entre ellas atonías, traumas, todos estos procesos que ya vimos en el aporte pasado. Al 2025, el Cusco ocupa el 6º lugar en muertes maternas nacionales, lo cual todavía deja mucho que desear de nosotros como ciudad. La mayoría de las muertes maternas son evitables, ya que las soluciones de atención de salud para prevenir o tratar las complicaciones son bien conocidas. Ya conocemos la hemorragia posparto, conocemos los trastornos hipertensivos del embarazo, conocemos las infecciones, y si bien conocemos todo esto, no tenemos una manera eficaz y eficiente de cómo tratarlos, al menos en el Perú. Más de la mitad de las muertes maternas en el mundo se atribuyen a causas obstétricas directas, incluidas en las hemorragias maternas, trastornos hipertensivos del embarazo y las infecciones. Como ya mencioné, esas son las 3 causas globales más importantes. Y en nuestro país, la muerte materna se asocia a diversos factores sociales, económicos, culturales y hasta políticos. Sí. Esta es nuestra bibliografía y eso sería todo. Gracias. Bueno, después de esto, ¿algún comentario? ¿Preguntas? Nada. Se han apagado porque ya se acerca Navidad. ¿Ninguna pregunta?
en el Perú, imagino en el mundo, cuando se produce una muerte materna, se analiza esta muerte materna. ¿Dónde se analiza? Bueno, se analiza en el lugar donde se produjo, pero finalmente se analiza en Jerez, hablando en Cusco, en Jerez. Por ejemplo, esa semana que estaba fuera del Cusco, en el Hospital Lorena, se ha muerto una puérpera. Pero no era una paciente que nosotros hemos atendido, sino es una paciente que ingresa, que viene a Quillabamba. En Quillabamba lo hacen la cesárea. ¿Por qué? Porque el feto había vomitado. Y cuando entra a la cesárea encuentran que había una infección. O sea, estamos hablando de una endometritis, quizás una peritonitis. Y como había una infección, lo envían al Cusco, llega el 14 en la noche, el 15 lo operan. ¿Por qué? Porque pensaron que había que sacar el útero porque el foco infeccioso estaba a ese nivel. Y luego se murió. ¿Qué dirían en ese caso ustedes? ¿Qué dirían? Entonces, justo es para analizar esta parte, ¿no? Los partos sean atendidos por profesionales de la salud calificados, no es quali, calificados, ¿cierto? Calificados, ya que la atención y el tratamiento oportuno pueden, tanto en el caso de la mujer como del recién nacido, decantar la balanza del lado de la vida. Bueno, no sé, puro palabra, ¿ya? Entonces, si uno analiza esa parte, quizás tenga razón, llevando a ese caso de la muerte que les pongo. Entonces acá estaba. Entonces este caso lo vamos a ver en Jerez, porque en Jerez hay un comité consultor de muerte materna en toda la región del Cusco. En eso estoy yo. Entonces siempre les planteo a los que gerencian, pues Jerez es administrativo, ¿no? Gerencia. ¿Qué necesitamos o qué hicieron los países en los que la mortalidad materna es bajísima? ¿Qué hicieron? Eso ya está demostrado, está escrito, ¿no? 3, 4 cosas. 1, necesitamos infraestructura. 2, necesitamos equipamiento. 3, personal. Pero cuando uno habla de personal, pues no es personal técnico, enfermera, obstetriz o médico general, no. Personal capacitado. Y ahí agreguen equipamiento. Estamos hablando de infraestructura. ¿Qué es infraestructura? Lo que están haciendo en Lorena. Construyendo. 2, les decía, personal, pero personal capacitado. Entonces, los países en los que han bajado la mortalidad, el sistema de salud está sistematizado de tal manera de que viene del más bajo al más alto. Por decir, Valle Sagrado de los Incas, Valle Sagrado de Pisac, más arriba deben haber pueblitos. Ahí tiene que haber un profesional de salud que haga control prenatal.
control prenatal, en esos lugares lo hará la obstetriz o el médico general. Pero si hay algún problema, trabajan en forma coordinada con el centro de salud de Pisac. Lo envían a Pisac. Teóricamente en Pisac no, estamos hablando de Ollantaytambo, por decir, o pueblos de Pisac arriba, Pisac. De Pisac, teóricamente deben de enviar a un hospital nivel 2, pero en el hospital nivel 2 ya tiene que haber un ginecólogo, un internista, un cirujano, un pediatra y un anestesiólogo. Pero en el Perú no existe eso. Entonces, en esas reuniones de muerte materna, uno le plantea, ¿no? Le planteamos, ¿por qué no hacen en Valle Sagrado todo un hospital? Porque del Valle Sagrado, por un aborto, viene al Cusco, que debían de solucionar en Pisac. Costo-beneficio. Desplazar ambulancia, gasolina, personal, llanta, qué sé. ¿Y cuánto cuesta un aborto? Solucionar el problema del aborto. Creo que el seguro cobrará 80 soles, 100 soles. Pero el gasto de traer es mucho más. Entonces, si en el Valle Sagrado construyen un hospital en la que existan las 4 grandes especialidades y anestesiología, sala de operaciones que funcione las 24 horas, ya no llegarían pacientes al Hospital Lorena o regional con cosas básicas. Solucionarían el problema. Hace poco llegó una paciente, creo que de Ollantaytambo, con 5 de hemoglobina. 5 de hemoglobina. ¿Cuánto se le ha transfundido a esta paciente? Creo que 3 paquetes. 2 paquetes de entrada, después un paquete luego. Cada paquete de sangre cuesta 800 soles en Lorena. 800 soles. Y en las clínicas eso costará pues 2.000 soles. ¿Cuánto costará? Entonces, cuando habla de atención, o sea, uno de los factores que puede hacer que la muerte materna disminuya es que cuando el parto sea atendido por el profesional de salud capacitado. Tiene que ser ginecólogo. Porque si es ginecólogo, vamos a suponer un feto macrosómico se le ha pasado y se desgarra el cuello, una hemorragia. Ustedes como médico general no van a estar capacitados en reparar el cuello. ¿Qué harías en ese caso? Estás tú en Tamburco, ya. Se desgarró el cuello. Intento afrontar, cauterizar. Intentas afrontar, ya está. Cauterizar, ¿qué más haces? Con su cloruro y lo... Con su cloruro llevas a Bancay. Y lo me refiero. Rodando, bajara, rodando. Ya, bueno. Por ejemplo, no es tan sencillo. Primer paso será, pues si hablamos de cuello uterino, ¿hablamos de esa parte o no? Sí creo. Sí creo. Primer paso será, pues, ¿a qué nivel del cuello uterino está desgarrado? Porque si no, ¿qué voy a afrontar? Pues, ¿dónde voy a afrontar? Porque el cuello tiene, ¿cuántos grados de ángulo? ¿Cuánto es el ángulo del cuello? Ángulo. 360 grados. Entonces, ¿dónde? Pues, ¿dónde está? Entonces, en teoría les decía, teóricamente, los lugares donde se desgarra el cuello, estamos hablando en horario, es la hora 3 y la hora 9. ¿Cómo tengo que chequear, examinar? Agarro con mi pinza Fester
horas 12, ¿se imaginan, no es cierto? Horas 12. Y otra pinza, hora 6. Tracciono junto. Si está desgarrado horas 3, horas 9, uno de ellos, cuando junto la pinza, va a cesar. No va a sangrar. Abro, tengo que estar chequeando, ¿no? O va a sangrar acá o va a sangrar acá. Si sangra acá, ya sé dónde se ha desgarrado. Horas 3. Si sangra acá, horas 9. Mala suerte. Ni acá ni acá. ¿Cuál es la siguiente opción? Que el sangrado sea horas 12, horas 6. ¿Qué haces ahí? ¿Qué harías? ¿Qué haces? ¿Qué harías? ¿Traccionas? ¿Qué traccionas? La oreja. ¿Qué haces? Roto las pinzas. Estaba así, ¿no es cierto? Esta pinza de acá lo llevo horas 3. Esta de acá, horas 9. Tracciono junto. Va a dejar de sangrar. Abro. Es como que si está roto acá, abro, va a sangrar, ¿no es cierto? Abro. O va a sangrar horas 12, horas 6. Y hay ubicado, reparo. Eso no es tan sencillo. Entonces les digo, ¿qué harían? Porque una mujer puede morirse por eso. Entonces ahí se cumple lo que dice, tiene que ser atendido por personal de salud capacitado. ¿Para qué? Para que cuando se presente la complicación, solucione el problema. Solucione el problema. ¿Cuál es la solución ahí? Repararlo, pues. Porque si no reparamos, en teoría van a encontrar, porque si no, hay una expresión cuando una mujer sangra, o cuando una persona sangra, varón o mujer, cuando hay una hemorragia, es más lo que sale de lo que entra. Uno puede poner vía, ¿no? Poner sangre, pero a goteo, pues, ¿no? Pero cuando sangra, y se va a morirse rápido. Entonces, uno pudiera decir, pues bueno, yo lo refiero pues, con 2 vías, pero a veces como ese paciente llega casi muerto con 5 de hemoglobina. Y de acá, ¿no? No es tan lejos, en ambulancia, pero si sangra en otros lugares, casi seguro que puede morirse. Entonces, se cumple esas 3, 4 cosas. Tiene que haber una buena infraestructura, un buen equipamiento y personal de salud capacitado. Se rompe el útero. Para terminar el ejemplo, ¿qué haría? Tengo que meterle tapón, pues, ¿no? Doble vía, le meto oxitocina. ¿Cuánto de oxitocina? 4 ampollas. 4 ampollas, sí, 4, 40, entre 30, 40 unidades internacionales. Tapón, gasa, esos apósitos grandes. ¿Cuál? No, pero eso es para cavidad uterina. Estamos hablando de cuello. Gasa, y se lo envió. Lógicamente la compresión. En cirugía, me imagino, les ha dicho, el mejor hemostático es la compresión. Entonces, cuando yo entro a operar con un residente hoy, le meto un pinzazo en la... Oye, compadre, estás viendo que está sangrando. Comprima. Entonces tiene que comprimir. Mientras yo ponga puntos en otro lugar, el otro tiene que estar comprimiendo si sangra. Es un poco de creatividad nada más. Y por ahí he visto, creo, uso de oxitocina. Acá. Entonces, la oxitocina, ¿para qué se usa?
Por ahí creo que he visto oxitocina, ¿o no? Acá está, ahí está. Tú, Nishiyama, ¿para qué se usa oxitocina? ¿En qué caso? A mí se mencionaba que se daba para aumentar la contracción y disminuir la hemorragia. Ya, eso también les he hablado. Justo en París también hablaron, pero ellos no usan. Esto de acá es, el término es manejo activo ¿de qué? Del alumbrado. Manejo activo del alumbrado. ¿Qué significa eso? Significa, se produce el parto, ya salió el bebito. Si ustedes van, chequean bien, porque a veces, oye, vamos a ver el parto, están pensando en otra cosa, ni siquiera están mirando lo que están haciendo. Agarran una ampolla de oxitocina, 10 unidades internacionales, una jeringa de 5 o 10, tienen cargado ya. El quien atiende el parto dice, ya salió. ¿Qué hace la obstetriz? ¿Qué hace la interna de obstetricia o el personal técnico? Quien sea, agarra la jeringa que contiene 10 unidades intramuscular, las 10 unidades. ¿Y qué se ha logrado con esto? El tiempo, está roncando, mira, hoy está roncando. No, atrás, no escuchas lo que ronca, yo escucho hasta acá. Ya, entonces, ¿qué se ha logrado con esto? Dos cosas. Primero, disminuye el tiempo del alumbramiento. Tiempo del alumbramiento. Segundo, disminuye el volumen de hemorragia. Entonces este acto, agarro partiendo el parto, pongo oxitocina. ¿En cuánto tiempo debe producirse el alumbramiento? 20 minutos. ¿Qué dice? 30. 30 minutos. ¿Qué dice? Entonces la pregunta será, ustedes a mí, ¿no? ¿En qué caso? ¿Con alumbramiento dirigido o espontáneo? Diferente, ¿no? Entonces, alumbramiento dirigido es el más corto. ¿Cuánto? 15 minutos máximo, el tope. Pero podrá ser 5 minutos, podrá ser 8 minutos, podrá ser 10 minutos. Tope 15 minutos. Espontáneo, 30 minutos. Podrá ser 10, podrá ser 15, 20, 25, 30. Llego a 15, no se produce el alumbramiento, ¿qué pienso? ¿En qué debo de pensar? Retención placentaria. Espontáneo. Llego a tope de 30 minutos. No se produce. ¿Qué debo de pensar? Igual. Retención placentaria. Y ahí les comentaba, yo normalmente cuando hacía de noche de guardia, iba, me llamaban a 15 minutos, pasó, no se produce el alumbramiento, voy, evalúo, me siento, espero. Porque la norma dice, a los 15 minutos debo de hacer extracción manual de placenta. O a los 30 minutos, si es espontáneo, extracción manual de placenta. Pero yo no. Ya me siento, sigo esperando, ya pasó, pero esa espera no es estático, sino ya lo voy ordenando, le digo, ponle una sonda, porque a veces no orina. Si no orina, el mismo globo vesical hace que la placenta no baje. Entonces pongo sonda, ponle para el dolor, ¿qué le indicaría? Metamisol siquiera, pongan 2 gramos de metamisol, pongan atropina, porque si estamos pensando en extracción manual de placenta, imagínense, toda esta mano tiene que entrar por la vagina y por el cuello. Debe ser doloroso. Evacuar vejiga, poner metamisol, 2 gramitos, o petidina, que es derivado de la morfina, atropina, voy preparando. En ese espacio de tiempo de repente se produce el parto.
ya no dice extracción manual de placenta. Pero para eso otra vez llegamos a personal capacitado, porque para hacer extracción manual tiene que ser capacitado. A ustedes, ¿qué se les van a ocurrir hacer? Pues en el pueblo les manda el coro si lo hacen mal, porque está escrito, no pueden hacer, no pueden. Claro, si soluciona, feliz ustedes, pero tampoco van a recibir felicitación, porque teóricamente deben felicitar, ¿no? Pero si sale mal, ahí sí les va a liquidar. Entonces, la oxitocina, la Organización Mundial de la Salud ha hecho pues una investigación y utilizando oxitocina para el alumbramiento dirigido ha disminuido las hemorragias. Ahí sumamos pues contacto directo del neonato recién nacido con la madre, lactancia precoz, liberación de oxitocina, es toda una nota, ¿no? Entonces, varias cosas hacen que la hemorragia disminuya. Varias cosas. Ahora, cuando habla de capacitación, por ejemplo, en Francia, no hacen embolización de la hipogástrica, que también les he dicho. O sea, la parte quirúrgica significa, si no resuelvo el problema con la parte médica, masaje, en atonía, paso a la parte quirúrgica. Y la parte quirúrgica, les decía, los puntos D, B de Lynch, ¿no es cierto? Luego, la desarterialización, ligadura de la arteria uterina, la hipogástrica, la rama uterina de la arteria ovárica, y si no, embolización. En el Perú no hacemos embolización, pero en Francia hace embolización. Para ello necesitan un radiólogo intervencionista, personal capacitado otra vez. Pero ellos no hacen desarterialización. Hacen puntos de B de Lynch, no responde embolización, no responde histerectomía. Nosotros colocamos los puntos de B de Lynch, no responde desarterialización, ligadura de las arterias. No responde, no tenemos radiólogo intervencionista, hacemos histerectomía. Pero para ello, en Lorena somos 24. Los 24 hacen desarterialización, ¿no? Otra vez llegamos a personal capacitado. Entonces, la muerte materna solo en el Perú disminuirá si hay una buena infraestructura, equipamiento personal, más que infraestructura y equipamiento, personal capacitado. Personal capacitado. Yo, por ejemplo, hice una cesárea en Espinar con anestesia local. Anestesia local. ¿Qué significa? Yo pasaba por ahí y un amigo pasaba por la posta, por el centro, un amigo estaba ahí desesperado, un médico exclusivo, DCP. ¿Qué hago? ¿A dónde tenía que referir? Tenía que referir a Sicuani. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que hacer una cesárea. Tienes sala de operaciones, no hay anestesiólogo, ponle pues con ketamina todavía encima y anestesia local. Piel, anestesia local, cortas. Después de piel, ¿qué sigue? Celular subcutánea, anestesia local, cortas, sigues avanzando. Anestesia local, ¿qué sigue? Aponeurosis, anestesia local. ¿Qué sigue después? Músculo, cortas. Sigue grasa preperitoneal, ya vas a entrar a cavidad. Para entrar a cavidad le digo, oye compadre, ponle ketamina, porque ahí ya no puede ser anestesia local. Ketamina, seccionas peritoneo, útero, ya está, la paciente ya está dormida, útero, un solo corte, sacamos el bebito y la placenta. Otra vez se reduce eso en capacitación.
y el problema en la sierra, porque hay un cuadrito que han puesto en la selva, que no lo han interpretado tan bien, en la selva, en la sierra, en la costa, en la sierra, en la selva, seguramente van a seguir muriendo más por el aspecto geográfico. Cerros tras cerros, ¿no? Pueblos aislados. Ahora todavía carretera, antes no, el personal de salud que trabajaba traían pacientes ¿en qué? En camilla, en camilla. Caminábamos horas, 2 adelante, 2 atrás, y los caminitos a veces curva a curva, pues, ¿no? Monte. Y había casos en los que se morían en el camino. Pero ahora eso se ha mejorado porque ya ahora hay carreteras a un trocha en los pueblos, ¿no? ¿Alguna pregunta? En el Perú, ¿qué dice acá? Respuesta a emergencias obstétricas. Sí, pues. Las emergencias obstétricas es una prioridad en el Perú. Por ejemplo, en el Hospital Lorena, y me imagino en todos los hospitales que tienen unidad de cuidados intensivos, otra razón por la que bajó la razón de mortalidad materna es con los cuidados intensivos, porque es otro grupo de especialistas. Antes no había en Lorena cuidados intensivos, ahora en Lorena ahora hace 15 años, 20 años de repente, antes no había, y se moría un montón, pero con cuidados intensivos ya no se muere. Entonces, una prioridad, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque en UCI del Hospital Lorena hay 2 camas destinados exclusivamente para esta causa, o sea, para gestantes que puedan complicarse. Entonces no hay cama en UCI, no. La cama está dispuesto ahí, días, semanas desocupados, pero porque una emergencia obstétrica se puede presentarse en cualquier momento. Y la cama tiene que estar libre y entrar ahí, ¿no? Entonces, eso es válido, eso, ¿no? No sé si ustedes han visto una Apurímac, ¿dónde está? Apurímac, 0 muertes. Son unos tigres en Apurímac. Acá está, mira. No es 0, pero empezando de arriba, pues. ¿Qué creen que hayan hecho en Cusco? Tienen un montón de plata, dinero, un montón. Seguramente en Apurímac también por las bambas ahora ya deben tener, pero estamos hablando 2, 3 años. Pero Cusco siempre ha tenido un montón, pero un montón de muertes. Entonces, ¿qué han hecho en Apurímac? Casa materna. Casa materna en capitales de provincia, capitales de distrito, casa materna. Y hacer una casa materna, pongan ya este ambiente, que puede entrar 5 gestantes, 5 gestantes, o sea, tabiquería nomás. En Santo Tomás hay casa materna para 7 gestantes. Yo preguntaba, por curiosidad, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Cuánto puede costar? 70.000 soles, imagínense, 70.000 soles. Con 70.000 soles podemos solucionar problemas. Entonces, en Apurímac, ¿qué han hecho? Casas maternas capitales de provincias, capitales de distrito. En control prenatal detectan gestantes con factores de riesgo y luego lo llevan a casa materna. Y para el parto lo llevan a capital de provincia o lo llevan a Bancay. Por eso que comparando con todas las regiones, ellos están prácticamente no tienen muerte materna. Ahora, eso en Congreso en Lima le decía, ¿no? ¿Qué han hecho los de Apurímac para tener muerte 0, por decir? No, hablaron de, lo forzaban, que es decir, lo privaban de su libertad. Ya tonteras ya, ¿no? A la fuerza lo llevan de su casa a la casa materna. Pero si es para un bien. Entonces la idea de las casas maternas
es que incluso en Chumbivilcas tienen su conchita, su cocina, a leña. Entonces ellas simulan que están en su casa cocinándose, porque ellas tienen que cocinarse, pues. Se cocinan con leña, ahora me imagino ya las cosas han cambiado, con leña. Hay lugares en las que había cuy, para que ellas se sientan como en casa, pues, ¿no? Entonces ahí en el Congreso decían, pero lo privan de su libertad a la fuerza, pero no se mueren, pues. Muy bien. Así que ustedes tienen tanto que hacer. Ah, y lo que critican hay en esas reuniones de Geresa, el Comité de Muerte Materna, Geresa, rajan de las enfermeras nuevas, recientes de hace 5 años para acá, rajan de las obstetrices de hace 5 años para acá, rajan de los médicos de hace 5 años por acá. Dice, la calidad, la preparación del personal de salud que van a esos pueblos. Y encima, la empatía. O sea, no se involucra. En esos lugares el médico tiene que ser el líder. Entonces rajan, ¿no? Rajan de las universidades, pues, que la Andina vota enfermeras, obstetrices, médicos, hasta las patas, la San Antonio. Entonces llaman a las autoridades, hay una reunión que deben de mejorar en la currícula, toda una nota, ¿no? Pero eso ya pues depende de cada persona, ¿no? Entonces teóricamente los médicos en los pueblos tienen que amarrarse con el alcalde, con el presidente de la comunidad, club de madres, club de tercera edad, hay un montón de instituciones. Si el médico, que es el líder de esa zona, no se amarra ahí, perdido, perdido. Pero para ello, ¿qué tienen que saber? Hasta quechua. ¿Tú dónde has nacido? ¿Sabes quechua? Nada, está muerto, pues. Claro, tienen que saber quechua. Yo, por ejemplo, hablo perfectamente el quechua con los pacientes en Lorena. Perfecto. Entonces nos entendemos. Pero si le hablan en español, es como esa mujer que se ha muerto hace una semana en Lorena, Chipibo. ¿Quién sabe qué habla de eso? Entonces han tenido que conseguir traer una enfermera que interprete. Una de las causas por la que se murió esa mujer era comunicación. No daba datos pues precisos. Entonces, importante, en la zona donde vayan, tienen que de alguna manera aprender su idioma, ¿no? A bestial, pues si están en una zona donde habla español, no hay problema. Aymara, imagínense. Y encima los de Aymara no lo curan, ¿qué va a pasar? Les va a palear, pues. Claro, si a del ejército, creo que 11 soldados lo han metido al río. Bravos son los aymaras. Entonces, de alguna manera tienen que saber aymara. Quechua, fácil, ¿no? Fácil, creo, me parece. No sé si será fácil, pero... Bueno.